se han implementado ahora sí dentro de alternativas. Una, que quien no pueda ir, por ejemplo, alguien que tiene una discapacidad o que no puede asistir presencialmente a la congregación, pueda verlo por las redes. O sea, hay esa gran ventaja. En ese caso, estarían las mamás con bebés. ¿M? Pero, ¿qué si la mamá, que tiene todo el derecho a asistir con su bebé, y que en algunas congregaciones sí van mamás con niños pequeños, pero que no saben qué hacer con ellos y los tienen en la reunión y obviamente que los bebitos lloran, gritan, cuando ya andan ahí ya queriendo gatean o empiezan medio a caminar y distraen a los papás y distrae también a la congregación. Y eso generó que se viera a los niños pequeños en la vida congregacional como algo no muy deseable para la dinámica de la predicación. Y estoy hasta cierto punto de acuerdo. En lo que no estaría yo de acuerdo es que se haga o se tomen conductas excluyentes, ¿no? De la mamá. Y bueno, ahora que hemos estado hablando de la administración, del poder y la autoridad que tiene la palabra, de que también los niños sean ministrados y sean bendecidos por la exposición a la que se sujeta el espíritu de ellos, como ya lo entendimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que se puede hacer congregacionalmente, y espero que para algunos sea de utilidad esto que está acá, es implementar un área de cuneros. Ahora, no en todas las congregaciones se puede. Hay congregaciones que son muy capaces por el tamaño que tienen. Hay congregaciones muy pequeñitas, pero aún haciendo un poco de esfuerzo se puede lograr. Tener un área aparte con las mamás, con sus bebés, para que sean ministrados los bebés. Bien, vamos a ver cómo. Este es un ejemplo de una congregación grande, pero se puede hacer al tamaño, a medida de la congregación. En esto que les voy a mostrar, en ese tiempo, nosotros teníamos eh, cuatro cuneros de bebés entre recién nacidos hasta los 3 años de edad en una área, porque teníamos para niños más grandes, pero de cuneros teníamos esos. En cada cunero, sumando todo el número de bebés que teníamos, eran aproximadamente cerca de 25 bebés repartidos en edades, de 0 a 6 meses de edad que era una escuela, entonces había salones. Entonces, en uno teníamos los bebés de 0 a 6 meses, en otro teníamos de 7 a 12 meses. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 6 meses? Porque es el tiempo que los niños cambian y tienen un cambio de madurez neurológica impresionante. Casi les puedo decir que de un día a otro los niños cambian así. Y es en un promedio de 6 meses de edad. Es impresionante el cambio que tienen los niños. Después teníamos un tercer cunero en donde los niños estaban de 13 meses a los 18 meses. A ver, de 0 a 6, de 7 a 12, de 13 a 18 meses exactamente, y el cuarto cunero tenía a los niños de 19 hasta 24 meses, ¿sí? Esos eran los rangos como los teníamos divididos. En todos estos edades, eh, teníamos esta metodología de cuidado y atención a los pequeñitos. La primera fotografía que ustedes ven acá, que es le estoy mostrando en pantalla y que tiene en su manual, es el control que nosotros llevábamos porque la enorme responsabilidad que teníamos de cuidar y la integridad de los bebés, cuidarla con la responsabilidad, que es muy grande, de que estuvieran bien los niños. Aquí ustedes pueden ver esto. Déjenme ver si vamos a ampliarlo. Aquí voy a ampliar esto para que se pueda leer bien. Oh, no me quiero obedecer esto. No, creo que no me va. Ya sé que aquí está. Ahí está.
Aquí ustedes pueden leer bien esto que está en este machote, en este formato, que, bueno, el nombre olvídense lo de menos, sino lo que está aquí adentro. Por eso incluimos esta fotografía con este control. Y aquí hay varias cosas claves que sí hay que tener muy en cuenta. Se los voy a ampliar más, al fin si se puede. Ahí está. Creo que ahí sí, ahí se va a ver bien. Vean ustedes, bueno, está el nombre de la congregación. ¿De qué se trata este machote? Aquí dice registro de asistencia de niños y niñas y los elementos de que consta este registro. Primero, el nombre de los coordinadores, ¿sí? O sea, de los responsables de cada cunero. El número de equipo al que pertenecían los servidores y la fecha en que esto se llevaba a cabo. Aquí está el área para poner la fecha. Esto tenemos ya controlada las personas responsables, tenemos el número del equipo, si es que eran, ahí nosotros tenemos 4 equipos, y tenemos 3 reuniones. En la primera reunión tenemos 4 equipos, en la segunda reunión otros 4 equipos, así hasta completar 12 equipos. ¿Sí? Tenemos 12 equipos y cada equipo tenía su número. Equipo número 1, equipo número 2, equipo número 3, etcétera. Porque era una macro congregación. Teníamos 300 bebés cada domingo. Imaginen ustedes, teníamos un promedio de 12,000 personas cada domingo. Entonces, de esos 12,000 había que, estoy contando a los niños, que eran cerca de 2,500 niños, de esos eran 300 niños, sí, Cami. Las personas que estaban a cargo, ¿tenían Ujú. como alguna capacitación antes, una Sí, claro, preparación o...? por Ajá. supuesto. Y ¿Qué es la que ustedes han recibido? O sea, ustedes ya claro, están capacitados para manejar esto perfectamente, perfectamente. Esto es totalmente, digamos, técnico, mecánico, higiénico y todo eso, ¿no? Ahora, procuramos, bueno, como eran muchos los bebés, procurábamos tener un médico siempre, pero bueno, estaba yo, pero a veces yo no podía porque tenía que ver toda el área de niños, toda esa cantidad de niños enorme, y estaban en varias áreas porque eran 3 edificios que teníamos. Uno de los niños de jardín era un edificio de 4 pisos, con 3 salones en cada piso, grandes, y lleno, o sea, las 3 reuniones. Entonces era mucha responsabilidad, por eso es que asignábamos responsables para cada área. Bueno, entonces aquí tenemos este control. Y este numerito que ustedes ven acá, aquí, bueno, está el ejemplo del 31, ¿sí? Es porque manejábamos un número clave para cada niño, para cada pequeñito. Cuando llegaba el bebé, teníamos que registrar esto del bebé, su apellido, bueno, allá en México se usan los 2 apellidos, el paterno, el materno y el nombre del bebé. Su edad en meses. ¿Por qué? Porque era hasta, mira, aquí es de 24 meses, que es el cunero número 4. Y el nombre de la persona que entregaba o que nos dejaba al bebé. Eso es muy importante, qué persona llevaba al bebé y lo entregaba ahí. Les pedíamos que llevaran un pañal o 2 pañales, según, y que les llevaran su mamadera o biberón, que así le decimos en México, en donde anotábamos lo que tenía ese biberón, leche o jugo, té o agua simplemente, e instrucciones que nos dieran los papás, ¿sí? Que estaban enfermitos, que tenían que tomar un medicamento o que tal, lo que fuese. Y así de cada uno de estos bebés, sin problema. Y aquí, por ejemplo, si se da cuenta aquí en las instrucciones, sí que había, no marca aquí nada, ni leche, ni jugo, ni té, ni agua, ni mamadera, no, nada. ¿Por qué? Porque aquí dice, la mamá le da pecho, ¿sí? O sea, que la mamá iba en la hora en que se le mandaba hablar, o ella ya sabía a qué hora le tocaba darle pecho a su bebé, la tetita,
y teníamos un lugar donde con toda discreción y eso, porque en México sí se guarda mucho eso, acá es un poco más liberal en ese sentido, donde la mamá estuviera en un área privada para darle de alimento a su pecho a su bebé, ¿sí? Pero estaba anotado y ya sabía el responsable a qué iba esa mamá. Y así teníamos. Ahora, este número era clave porque iba cambiando cada domingo o cada reunión, iba cambiando el número que le tocaba al niño. Hagan de cuenta que es un número de turno, es el turno que le tocaba a ese niño ese día. ¿Mm? Y así toda la, vamos a hacerlo más pequeñito para ir saliendo de acá. Y bueno, a ver, porque es un poco difícil. Aquí está. Sí, así todo eso. Y cada reunión tenía su propia hoja de control, o a veces 2 o 3 hojas, de acuerdo al número de veces. Fíjense aquí en este cunero, que es el de niños de hasta 24 meses, ese día de ejemplo que tomé, tuvimos 33 bebés aquí, de esa edad, hasta 24 meses. O sea, eran bastantes, bastantes bebés. Eso implicaba una enorme responsabilidad, ¿sí? Por eso todos estos controles. Y el turno, el número que le correspondía, era muy importante llevarlo, les voy a decir por qué. Bueno, aquí algo, bueno, dice planilla de control de asistencia, datos personales de la madre del bebé, el método de alimentación, elementos personales para su cambiado personal. Ahora, el bienestar físico del bebé es primordial para lograr la captación, lograr captar la atención del bebé lo suficiente en el momento del estímulo visual y auditivo, que vamos a ver cómo le hacíamos para que los bebés fueran ministrados. Dice, el control, déjenme ver porque, ¿cómo me cuesta trabajo manejar esto? Cuando está así grande. Vamos, lo voy a hacer más. Ahí sí alcanzan. Sí alcanzan a leer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alcanzan a leer o ya les... A ver, dice Brenda, más o menos. Bueno, ahí así. ¿Ahí está bien? Ahí tienen ahí sus hojas. Bien. Los que tienen impreso como Emita, no hay problema. Nada más que me vayan siguiendo. Bueno, ¿qué hay aquí? Bueno, era importante que los bebés no se distrajeran por hambre, por frío o por cualquier motivo, por desatención, lo que nos obligaba a tener una disciplina en cuanto a la correcta atención, por lo cual teníamos tipos de servidores. Entonces, fundamentalmente teníamos 3 tipos básicos de servidores en cuneros. Uno era el que atendía directamente las necesidades físicas y alimentarias del bebé, que estuviera confortable. Cambiarle el pañal, bien arropado si hacía frío, o como en México hay clima templado, casi no requería mucha atención con el clima, ¿no? Es una gran ventaja de ahí, entonces no tenemos tanto problema en eso, pero en lugares donde hace mucho calor o frío, pues sí debe de haber calefacción o aire acondicionado. Y también cosas necesarias para que el cuidador del bebé, que era la figura del apego más importante ahí, que estaba viendo directamente el bebé, lo cuidara, que eran los cuidados físicos del padre para con ese bebé. O sea, el bebé iba a tener esa experiencia de que estuviera cerca de él una persona. Después tenemos otro tipo de servidor que era el que impartía o declaraba la palabra sobre los bebés. Ahora les voy a explicar cómo se hacía. Y otro tipo de servidor era el equipo, el grupo de alabanza, ¿sí? Que teníamos preparado exclusivamente para los bebés, exclusivamente para ellos. O sea que teníamos un equipo de alabanza que recorría los 4 cuneros, pero era muy corto el tiempo. Generalmente estaban 5 minutos, 3 a 5 minutos en cada cunero. O sea que en 20 minutos ellos ministraban a los bebés. Y los encargados de ministrar la palabra iban junto con ellos. Y vamos a ver ahí fotografías porque las tenemos de cómo se manejaba esto en ese momento. Bueno, el control se realiza desde la llegada de la mamá. Se le proporciona un gafete o su numerito
de control con la identificación de ambos. Y solo se le entregará si lo presenta al recoger el bebé. O sea, hacíamos cuadritos de cartulina con el número. Le poníamos una mica adherible y con el número. Y al bebé le adheríamos un pedacito de cinta de papel con el numerito, ¿sí? En su ropita para que no se le cayera y no los confundiéramos. Y ese mismo número en la cartulina al papá se la dábamos, o a la mamá, quien fuera. Ya habíamos anotado en la hoja y coincidían los números, obviamente. Y además, otras cosas más hacíamos con ese número. Bueno, aquí está. Una vez que se ha efectuado en el registro del bebé, se proceden a colocar los efectos personales en un tablero aislado e higiénicamente controlado. Como vamos a ver la fotografía que sigue, aquí está. Esto lo mandamos a hacer nosotros de madera, donde tenía espacio suficiente para que cupieran pañales y las mamaderas. Si aquí ustedes pueden ver las fotografías. Y este era el número que le entregábamos a la mamá, que aquí era el número 1, y al bebé se le adhería el número 1 en su ropita, ¿sí? Y se anotaba en la hoja el número 1 del nombre de ese bebé. No había, es lo importante, ¿por qué? Porque a la edad de bebés, el cruzar mamaderas entre bebés a veces no es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los bebitos llevan hongos en su boquita, ¿sí? La Candida albicans, que son honguitos y se pueden contaminar muy fácil, otros bebés, o se puede contagiar de enfermedades virósicas, por ejemplo el rotavirus, que por temporada, ahora es temporada de eso acá. Hay mucho niñito, me dijeron mi hija Eunice y mi yerno, que hay mucho niño enfermo ahorita. Es la segunda ola que se da de virosis en gastrointestinal acá en Colombia. Pero todos los años hay, o sea, siempre ha habido, yo todos los años que tengo siempre ha habido acá. Entonces, para evitar esas contaminaciones y para evitar cuestiones con los papás, que ellos vean cómo se controla esto. Inclusive, había mamás que querían entrar y asegurarse, y están en todo su derecho de asegurarse que sus bebés están cuidados, protegidos, hay higiene, y que inclusive hay un médico disponible para atenderlos en caso de una emergencia. Y aquí vemos cómo está el tablero con cada uno, con este número para cada bebé. Aquí es lo que dice el tablero de control de efectos personales del bebé, mamaderas. Miren, aquí ya lo había yo configurado para acá. Previamente preparados por la mamá y pañales descartables o desechables. A veces nosotros teníamos de reserva, no acostumbrábamos darlos, porque pues sería una carga pesada para la congregación. Los teníamos cuando por alguna situación se le olvidaba a la mamá o que el niño empezara a tener diarrea y había que cambiarlo con frecuencia. Bueno, teníamos de reserva, pero sí les pedíamos que llevaran por lo menos 2 pañales. En ocasiones las mamás llevaban papillas preparadas por ellas mismas en topper para que se les diera. Y si entrenábamos a los que cuidaban los bebés, pues les teníamos que enseñar hasta cómo darle una mamadera al bebé para que no les dieran cólicos a los bebés, hacerlos que eructar, no contaminar el chuponcito. A ver, espérenme, déjenme ver si salió. Ok. Siguen viendo la imagen, ¿verdad? ¿La siguen viendo? Porque me salió un anuncio por ahí. Ok. Por eso el lavado de manos era muy estricto con los servidores. Después de cambiar a un bebé, a lavarse las manos. Inclusive, en cada salón nosotros teníamos un lavabo ahí, porque ahí se tenían que lavar los servidores directos de contacto con los bebés. Aquí dice, es importante mencionar que la seguridad higiénica es indispensable en la atención de los bebés. La normatividad de las autoridades de salud, así lo requiere, que a nosotros nos exigían, y había inspecciones de parte de la alcaldía, ¿eh? No crean que así nomás, porque éramos una asociación civil, así teníamos que funcionar. Entonces, de repente nos llegaban, así, sin avisarnos. Cami, ¿quieres preguntar algo? Es tu manita de hace rato. Sí, preguntita.
¿Qué Eh, pasa, por ejemplo, si llega un bebé que está medio resfriado o que mm, está medio no lo mal? admitíamos, no lo admitíamos. Nosotros, entre un reglamento que les proporcionábamos a los papás nuevos, les decíamos, no vamos a admitir su bebé viene con algún problema de enfermedad, absténgase, por favor, ¿sí? Y bueno, ya sabían, entonces no los llevaban, o sea, no, simplemente no los llevaban, ¿ok? Bueno, dice acá también, es importante mencionar, bueno, de lo que requiere la autoridad. Y eso les hace estar también a los papás tranquilos de saber que estamos nosotros obedeciendo a las autoridades de salud. Aquí ven ustedes esta fotografía en donde están las cosas que nosotros teníamos para satisfacer las necesidades de los bebés. Tenemos unas mesitas acá abajo, después tenemos colchones ligeros de espuma, bueno, para tenerlos ahí, cambiarlos a los bebés. Unas sabanitas que se lavaban cada domingo cambiábamos por limpias. Y algunas cosas como papel higiénico, aceite para limpieza del bebé, eh, poner cremitas por si estaban rosaditos y había que enseñarles hasta cómo cambiar pañales. Pero está bien. ¿Saben a quiénes mandábamos aquí que tuvieran un tiempito? A los que se iban a casar. ¿Sí? A los que se iban a casar, mandábamos a los dos. Dice, a ver, ve a entrenarte de una vez para que aprendas a aguantar olores y cambiar pañales. Y bueno, no, pero es que me da miedo. No te preocupes, vas a tener un tutor ahí que te va a guiar y te va a enseñar. Y bien que aprendían los jóvenes, ¿eh? Bien que aprendían. Uy, después nos lo agradecían. Gracias, porque sí pude, me enseñaron. Y es muy buen entrenamiento para ellos. Bien. Dice mesa de cambiado de los bebés. En cada cambio de papel se coloca una protección de papel descartable y productos dermatológicos. Bueno, y aquí está las cunas que nosotros teníamos, que eran plegables. Cuando se pueden tener fijas, bueno, se pueden tener fijas. Teníamos esa oportunidad de hacerlo. Uno de los cuneros en que los bebés permanecen durante su estancia en el cunero de su edad. Cada cunita también tenía su número. Y en ese número es el que tenía el bebé y el número que le damos la cartulina a los papás. Era muy estricto el control, ¿sí? No podíamos darnos el lujo de que diéramos un bebé por otro, porque eso podría suceder. Por lo general, se asigna un responsable para atender a la alimentación y cambiado de 3 bebés solamente. O sea, aunque eran tantos bebés, pero solamente es el número ideal de bebés que pueden atender una persona. 3 bebés, ¿sí? Que nada más se dedique a eso. 3 bebés y no más. Eh, si había más bebés, se tenía que a llamar o tener más servidores. Y a veces pues, no había servidores que no tenían bebés, bueno, podían apoyar a los demás. El bebé también puede permanecer en sillas especiales para ellos, como son las sillitas. Eso le da mayor seguridad al niño y la maniobrabilidad suficiente para el voluntario que tiene asignado al bebé. La silla se le proporciona al bebé de acuerdo a su edad, o sea, que sean bebés que ya pueden estar en sillitas, ¿no? Chiquititos, ya de 6 meses en adelante, ya pueden estar ahí, ahí en su silla. Ahora aquí vemos a una voluntaria que a todas les pedíamos que tuvieran esta protección, ¿sí? Bien higienizado, limpio, y aquí están todos los cuneros que armábamos y teníamos en un salón de la escuela. Ahí las poníamos, ahí los teníamos ahí. Ahí está una voluntaria con cuneros numerados. Cada voluntario será a cargo de 3 bebés. Ellos estarán al pendiente de la integridad, ay, déjenme ver, estoy moviendo mucho, de la integridad física del bebé, que les alimentan y les hacen notar su cercanía en todo momento. ¿Por qué? Porque eran figuras del apego. Aquí vemos un papá, ¿sí? No sé si se iba a casar, yo creo que sí, pero cómo les enseñamos hasta cómo detener la mamadera para que no tragaran aire los bebés y cómo tenían que abrazarlos, todo lo que tiene que ver con el cuidado de uno de los bebés, ¿sí? Y eso era muy, muy cuidadoso el responsable de ese cunero. Sí, Cami. Las personas que cuidaban,
¿Qué edad tenían aproximadamente? ¿O a partir de qué edad se podía? Sí, nosotros admitíamos aproximadamente ya mayores de edad por la responsabilidad legal, ¿sí? 18, 19 años de edad en adelante. La mayoría, cuando eran más chicos, los hacíamos otra cosa. ¿Qué hacían los más chicos? Porque teníamos hasta niños que iban ahí a jugar con los bebés. Eso sí podían hacer, porque estaban alfombrados los salones, entonces se acostaban en la alfombra y jugaban con los bebés. Los entretenían, teníamos ahí juguetitos para ellos y eso, pero nada más. Ujú. El responsable era ahí. Y el responsable de cada cunero siempre estaba muy atento a todo lo que se fuera haciendo, ¿sí? Em, Después vamos a otra página. Aquí vemos a dos, un matrimonio, me acuerdo de ellos, y miren, esta forma de abrazar a los bebés, porque están a punto de ministrar a los bebés, es muy importante, esta forma como los tienen acá, ¿sí? O sea, el bebé sentado como si fuera una silla, el servidor. ¿Por qué? Porque es una manera que el bebé se siente protegido, se siente cuidado, se siente que está en contacto con qué, con la figura del apego. Y no lloran, no lloran los bebés. Es muy raro que lloren, porque sienten la cercanía. Y estos bebés no eran hijos de este matrimonio, eran de los que asistían a la congregación de las mamás que estaban ahí. Pero esto les da mucha seguridad a los bebés. Es algo que nos dimos cuenta que eso era lo importante. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Bien, vamos a lo que sigue. Ahora aquí, bien, vean el tiempo de la administración. Es determinante el momento de la cercanía física. El fortalecimiento del apego se inicia en esta etapa, ya lo hemos hablado. Y aquí tenemos a la persona encargada, que es esta que está acá, de declarar la palabra sobre el bebé, ¿sí? El bebé está aquí, ahorita vamos a ver una fotografía. Y esta persona lo que hacía era lo que ella tenía, ya que le habíamos entregado previamente, de lo que iba a ministrar ese domingo a los bebés, que los teníamos ahí todos al frente y ahí se hacía la declaración, que era, depende la edad del bebé, con el programa que les vamos a enviar, y si a ustedes les es útil, se los enviamos. Bueno, de todas maneras, ustedes lo pueden tener ahí, no, nosotros no tenemos problema de que lo compartan. Qué bueno que mejor se comparta, pero sí tendrán que explicar de qué se trata. Ahora les voy a decir algo que está más adelante, por qué. Ahora, aquí también pueden ver ustedes a los del grupo de alabanza, de cómo llevan sus guitarras y qué hacen, adoran. Primero un tiempo de adoración y después la declaración de la palabra sobre los bebés. Ya estudiamos el poder que tiene la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que se habla al espíritu de los bebés. ¿Cuánto tocaban? Una canto de adoración, simplemente que se dormían los bebés, no importa, recuerden, el espíritu no está sujeto al alma ni al cuerpo. Podrían estar dormidos los bebés, pero su espíritu no. Entonces, no era cosa de despertarlos. Ay, despierta lo que ya se durmió. No, aunque estuvieran todos dormidos, aunque estuvieran todos en el quinto sueño. Pero la mayoría que yo me acuerdo, la mayoría de las veces sí estaban despiertos los bebés. Y estaban bien atentos. Y aplaudían los bebés, eso sí me acuerdo que era muy bonito. Tiempo de música, preferimos hacerla en vivo. El bebé capta este momento y hay que aprovecharlo. Que ya saben ustedes por qué. Una vez que el grupo musical de alabanza tiene su tiempo de trabajo, que no va más allá de 6 minutos, el grupo de voluntarios o alguien especialmente capacitado para dirigirse con los bebés con voz clara, pausada y audible para el bebé. Aquí vamos a ver. Miren, aquí está. Aquí pueden ustedes ver cómo está los servidores, cómo tienen al sentado a los bebés. Bueno, aquí tienen una sillita porque es un niño ya más grande. Está en el límite de edad. Y cómo tienen acá los bebés y cómo está uno que no tenía bebé. Yo creo que había pocos bebés y están siendo ministrados y entran en esa misma etapa o momento de ministración en la figura del apego
que son los que los cuidan, y al frente está la persona que ministra y los músicos. Bien, ¿se entiende cómo está la dinámica? Ujú. Y los bebés, miren, ahí están los bebitos, miren, este bebé está aquí bien atento a lo que está haciendo el equipo, y los demás también, y era hermoso verlos, y veíamos manifestaciones espirituales en los bebés, veíamos que el Señor se movía con ellos, ¿sí? Tiempo de la oración, los colaboradores hablan con voz clara y pausada, máximo 3 minutos. Ahora, las personas que ministraban eran gente que muy clave, muy clave. Eh, Cuando empezamos e iniciamos este programa, que lo tuvimos por 10 años, o sea, tiempo suficiente para adquirir experiencia, este, nosotros veíamos cómo era de bendición para los que ministraban a los bebés. Y ellos nos decían, al principio ellos creían o ellos pensaban que los castigábamos, ¿no? Ay, ¿por qué me envían a las cunas? No, yo no quiero, ¿por qué porque los rotábamos a todos. Teníamos un gran equipo de maestros para tanto niño. Entonces, pero los rotábamos para que pasaran por todas las edades, por todos los salones. Cuando llegaban a que les tocaba a los cuneros, siempre nos protestaban. Es que yo estaba con los niños, ya habían logrado hacer el apego con los niños que estaban en los otros salones. Decíamos, no, tiene que tener habilidad para ministrar a todos los niños. Era su entrenamiento. También era una verdadera escuela. Entonces, cuando los niños llegaban, perdón, los servidores, los entrenábamos y les pedíamos algo. Bien, lo que vas a hacer va a ser esto. Ya enseñamos el programa, lo que vas a hacer es orar y todo, pero lo que te pedimos es que lleves una vida en verdad, de santidad en el Señor. Tienes que hacerlo, porque vas a ministrar con el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué nos decían después de un tiempo de estar ahí? Y nos daban el testimonio. Porque cuando ya llegaba el tiempo de rotación, y siempre pasaba, cuando venía el tiempo de rotación de maestros, estos mismos nos decían, por favor, no me saquen de acá, yo quiero seguir con los bebés, yo quiero seguir ahí. Y nosotros decíamos por comodidad o porque era rápido, y nos decían lo que les pasaba. ¿Por qué? Porque ellos eran el puente que se establecía entre el Dios vivo y el espíritu del bebé. Entonces, a través de ellos, y nos lo decían, es que yo siento cómo fluye el espíritu a través de mí y ministra a los bebés. Y de veras, teníamos a veces maestros que eran muy conflictivos en sus vidas personales, ¿no? Por X razón. Yo me acuerdo de una señora, una maestra, que era maestra docente de primaria, y donde ella vivía era una mujer sola, grande, y tenía muchos conflictos con sus vecinos en los departamentos donde vivía, pero muchos, muchos. Y la hicieron administradora ahí como vecina, y tuvo muchos conflictos, la querían sacar los vecinos, bueno, y ella era un poco especial, tenía un carácter medio fuerte. Y cuando a ella la mandamos, fue una de las que más nos protestó y nos dijo, no, pero es que yo con niños pequeños, yo ni sé, pues como nunca tuve hijos, pues no sabía ni qué significaba cambiar un bebé. Dice, no, usted no va a cambiar, usted los va a administrar. Ya con toda la teoría y todo lo que ustedes ya saben, bueno, hubieran visto el cambio tan impresionante que tuvo, porque ellos estaban aproximadamente 3 meses en cada cunero, 3 meses en uno, 3 meses en el otro, hasta los 4 cuneros, o sea, un año en cuneros. No quería irse, no, por favor. Y supimos porque había otros servidores de otros área de niños, no, eran Ujieres, ya me acordé, eran Ujieres, un matrimonio, que ellos nos decían, porque eran sus vecinos, no, esta Lupita se llamaba. Lupita ha cambiado aquí en el edificio que no saben. Ya todo mundo ya le habla, la quiere, pero porque ella ha cambiado mucho. Y sí cambió, porque hay ese puente que se establece entre eso. Es realmente, la verdad que ese es un ejercicio sacerdotal. Eso es lo que es. Y después no quería dejar, y bueno, pues sí o sí tenía que irse a los demás.
grupos, y sí, pero fue muy buena la experiencia porque el Espíritu Santo trató mucho con ella, mucho, 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 que es un beneficio espiritual extra para los servidores. Bueno, seguimos la lectura acá. Dice, ajá, una vez terminada la sesión, que dura 10 minutos, en total, alabanza y ministración, se prosigue con la atención y cuidado general del bebé, ya se les cambiaba, se dormían, se les daba su alimento, etcétera. Desde la perspectiva técnica, satisfacemos las necesidades físicas inmediatas del bebé, su confort y seguridad. Todo esto nos facilita el proceso principal, que es la estimulación espiritual y anímica del bebé. Y de veras, era una paz. Bueno, casi ni lloraban los bebés, aunque eran tantos bebés. Uno se puede imaginar, ¿no? Que era un lloradero ahí. Imagínense tener en esa área de cuneros, tener juntos, reunidos a 100 bebés. ¿Cómo sería ese concierto? Pues no estaban en un salón aparte y el auditorio estaba afuera en el patio y era un auditorio enorme de 3,000 personas, pero se oía muy bien y hasta podría generar angustia o intranquilidad en los papás. ¿Qué hacen que están llor y llora los bebés? No lloraban los bebés, no lloraban los bebés, en serio, por años lo vivimos, por años. ¿Por qué? Porque eran ministrados en su espíritu. Eso a nosotros nos dio la total y absoluta convicción de la administración espiritual. En verdad que sí. Ahí fue donde Patty recibió su entrenamiento para ir a ministrar a las enfermas psiquiátricas. Eso ahí fue, ellos fueron sus maestros de Patty. Porque cuando ella fue a ministrar a las mujeres que estaban en la cárcel, en la penitenciaría, que eran enfermas psiquiátricas y que habían hecho cosas y así impresionantemente feas. Una le sacó los ojos a su mamá, otra mató a sus 4 bebés, y así, terrible, 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 cosas, inclusive estaban mal, ya psiquiátricas. Bueno, pues ministrándole al espíritu cómo se le ministraba a los bebés, esas mujeres muchas sanaron de sus enfermedades psiquiátricas. Y bueno, y eso fue algo impresionante para nosotros y bueno, para el director de la cárcel y los psiquiatras que estaban ahí. Nosotros teníamos un amigo que él se fue a especializar a Rusia en psicología. Estuvo haciendo una maestría, tuvo creo que 4 años y regresó y lo queríamos mucho y él a nosotros, porque desde jovencito y le apoyamos en su carrera, a él le ayudamos y a otro hermano de él en técnico de imagen, en radiología, y los ayudábamos a que estudiaran. Y cuando regresó de Rusia, ustedes siguen ahí era ateo él, según él, ¿no? Hasta hoy dice que es ateo, muy a la rusa. Y no sé, ¿siguen ustedes ahí en su grupo ese donde ven a los bebés? Sí, 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 los vemos. Y dice, ¿puedo ir algún día a visitarlos? Sí, si quieres. Sí, porque tengo interés de ver eso. Y también, él no sabía, pero dijimos, pero también estamos asistiendo a los enfermos psiquiátricos en la cárcel. Ah, dice, sí, me interesa ver también cómo lo hacen ustedes que se dicen cristianos y que es, pues, con sus ideas, ¿no? Muy propias de incredulidad y muy científico. Sí, cómo no. Y él había aprendido el último grito de moda de la atención psicológica en la escuela rusa. Que en ese tiempo era el top de la asistencia psicológica. Y sí, cuando fue y vio cómo era la atención en cuneros, y después que nos haya acompañado a la atención de las enfermas psiquiátricas, cuando ya hablamos con él y todo, estaba él, pero bueno, así que vimos que estaba como conmocionado. Le dijimos, ¿qué pasó, Felipe? ¿Qué te sentiste mal? Es que no puede ser. No puede ser lo que acabo de ver. No puede ser posible. Yo me pasé 4 años de ir a sufrir a otro país,
sin saber el idioma y todo lo que viví para aprender lo que ustedes hacen. Es más, con resultados. ¿Cómo puede ser? Pues esto es lo que se está usando ahí en Rusia ahorita. Esto es lo que se está usando, no en la cuestión espiritual, ¿no? Sino de otra manera, pero que indirectamente iban, y a lo mejor ni lo sabían, pero iban y hablaban cosas positivas y quién sabe qué tanto, ni le preguntamos, porque lo vimos que el pobre estaba, que no lo creía. Él no, quedó muy conmocionado con lo que él experimentó ahí con nosotros en los cuneros, ¿sí? O sea, y bueno, pues sí, pues así fue, y y él mismo lo vivió y fue testigo de eso que pasó. Ujú. ¿Tiene alguna duda hasta acá? ¿No? A ver, quiero ver si hay dudas o no hay dudas. No, Doc, o sea, a mí me admira lo que decís vos Ujú. de que los niños no lloraban, o sea, uno ha estado en la educación y con los bebés muy chiquitos No, y, y- y es una no. lloradera. Entonces me admira eso, el Ujú. poder del espíritu ahí presente, porque estos niñitos Ujú. eran los domingos nomás, dos, Sí. Los eran miércoles. cuatro veces Miércoles. veían a, eh, o sea, a la persona de su apego, cuatro veces la veían por mes. No, teníamos equipos diferentes. Ujú. Los bebés sí eran los mismos. Los de la primera reunión casi siempre eran los mismos. Y los mismos del equipo, de ese equipo. ¿Sí? El equipo de la primera reunión. En la segunda reunión era el equipo de la segunda reunión. Los que siempre estábamos todo el tiempo éramos nosotros. Desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí vivíamos y ahí vivieron nuestros hijos, ahí se crearon ellos, ¿sí? De estar ahí todas Yo digo, número de horas. en su mayoría, Doc, los bebés no es que veían cara conocida, siempre. No, no, ese era el desafío, que no fuera tanto por lo físico, sino que fuera realmente la cosa espiritual. Y sí lo Ay, pudimos hermoso. comprobar. Sí. Por eso es que esto que está aquí escrito y se los mencioné, esto me sirvió a mí para hacer mi tesis. Esta es parte de mi tesis que hice de, de, de psicoterapia pastoral y familiar. ¿No? Esta es una tesis que presenté para mi maestría. Tomé cosas nada más para hacer este manual, pero es parte de mi tesis. Comprobable, inclusive mi asesora de tesis, que era muy estricta, una psicóloga, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, si no supiera yo que esto es así, no lo hubiera yo creído, pero sí, ahí está la evidencia con todas las mediciones, que no incluí gráficas y un montón de cosas, porque son cosas ya muy técnicas, pero porque era verificable, era verificable. Ujú. Y que sí funciona. Bueno, hasta el día de hoy, estoy hablando de qué año sería como de hace mm, casi cuando empezamos esto fue como por el año 2000, no, que 2000, como por el 95 fue cuando empezamos a hacer este programa. Imagínense, bueno, todavía vemos a esos que tuvimos de bebés, ya hoy los vemos, ya varios ya están casados y todo, y vemos sus vidas. ¿Y qué podemos decir? Sí funciona. Funciona la administración espiritual para los bebés. Sí funciona. Son buenos esposos, buenos ciudadanos, fieles servidores. La mayoría de ellos sirven. Hay varios que están de misioneros. Hay unos que están bueno, no digo los países, pero hay en países donde están sirviendo, estudiaron una profesión y sirven. No, no, maravilloso, maravilloso. Porque se inició desde esta edad, la administración, desde esta edad. Ahora, el entrenamiento de los servidores, pues es estratégico y es importante que sí se tenga que hacer. Bien. Bueno, vamos a tomar un descanso porque Pati ya terminó su módulo, pero yo necesito terminarlo. Entonces, vamos a la última parte y sí lo vamos a terminar hoy. Creo que sí lo completamos y ya les anuncio que sí, ¿sí? Entonces, vamos a un descanso de 10 minutitos
y regresamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, vayan y descansen y Le hago una desabren. preguntita, pastor. Sí, adelante, pastora, sí. Usted el otro día nos mostró unas plaquitas y después dijo que que nosotros teníamos, pero yo no encuentro en el grupo las plaquitas esas del jueves No, pasado. sí, a ver, todas las que estuvimos viendo, Sí, a ver, déjenme revisar. No se las envié, a ver, déjenme ver, ¿sí? Estoy revisando nuestro chat. Y se me hace, por lo que veo aquí, que se me hace que no se las envío. Bueno, en el descanso se las envío. Ahora en bueno, el no hay descanso. problema, o durante la semana, pero no me quería perder las Sí. No, plaquitas. no, no, sí se las voy a enviar. No, claro que sí, no, es para ustedes. No, no, claro que sí. Gracias por acordarme, pero como tenemos varios grupos con la misma materia, por eso, Gracias. pero no, sí, cuenten con ella. Cuenten Bueno, con ella. gracias, doctor. Bueno, sí, nos vemos, váyanse a descansar. En la página sería 46, hasta abajo dice el poder de las declaraciones, que va a ser ya un tema más fácil porque ya hemos tratado en la clase. De aquí lo que tenemos que, nada más, bueno, aquí está escrito, recordar cómo cada palabra que se diga algo tiene un contenido espiritual. Lo espiritual va a lo espiritual, ¿sí? Lo que va a la mente, va a la mente. Es algo que estableció Dios desde un principio, porque así es la función profética. O sea, de hecho, la administración a los bebés también es una actividad profética, en el sentido de que la palabra profética, como lo dice por ahí Pedro, va directa para la administración del Espíritu, para disciplinar, para dirigir, etcétera, todo lo que es la cuestión profética, ¿sí? Entonces, aunque va dirigida a bebés, no hay problema, no hay problema. Hace su efecto en el espíritu de los bebés. Aquí dice el capítulo 3 de la Carta de Santiago, cuando habla de la lengua, y ustedes se los he puesto, dice, lo mismo pasa con la lengua, una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. Que en el caso de los bebés, las grandes cosas no se ven allí. Una cosa que no debe de desanimarnos nunca en la administración de los bebés es que no esperemos ver un cambio allí, en ese momento. El cambio se da con los años, conforme van creciendo. Y miren, hay una diferencia notable entre los pequeñitos que han sido ministrados desde chiquititos, y van creciendo comparados con otro tipo de niños que no tienen ninguna administración. ¿Sí? Y eso se nota en la conducta del niño, son más dóciles, más obedientes, no exagero, son más espirituales, y no porque se les imponga, porque esa es su propia naturaleza la que ya tienen. Ahora dice aquí, qué bosque tan grande puede que tan grande por causa de un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Pero me voy a cerrar la puerta. Está hablando la señora Patti. Dice, oye, hasta acá. Bien, dice, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona, cuando ese es el caso. Dice, con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Y aquí viene la exhortación, hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga, así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Que este criterio, si lo tomamos así, es el que les pedíamos que los que servían en los cuneros para ministrar a los bebés, que puede ser también la mamá o la figura del apego, tienen que considerar bien en sus vidas. Bien, que esto hace que tengan que corregir sus conductas, santificarlas, para que tengan autoridad espiritual. Si no tienen autoridad espiritual,
va a ser muy difícil que se logre algo. Pero cuando viven de acuerdo a lo que pide el Señor en su propósito de santidad, se ve el resultado. Por eso les digo que sí nos funciona, porque lo comprobamos con lo que mencionamos hace rato, de que los bebés pasaban el tiempo tranquilos, sin llorar. Lloraban, sí, a veces cuando tenían hambre y todo, pero ¿y qué les podría yo decir? Del 100% del tiempo que teníamos a los bebés, si había un llanto en promedio de todos, de un 10% del tiempo, era mucho. Casi no teníamos problemas de que los bebés estuvieran inquietos. Ahora, esto nos sirvió también a nosotros para poder elaborar la enseñanza de los bebés y hacerlos en forma de una clase, de una manera sistemática. Aquí podemos leer algo. ¿Por qué? Miren, cuando en la escritura consideramos cosas que vienen y que debemos de tener muy en cuenta, que les voy a contar algo que también nos motivó mucho a meternos bien a considerar esto. Porque una vez que llevaron a un bebé, de unos servidores, de gente que servía, y muy buenas servidores, o sea, el matrimonio, excelente matrimonio, que en verdad tenían una vida muy de acuerdo a las enseñanzas, muy bien, en su matrimonio, bien, sus hijos, bien, y nos llevaban a su bebé. Y cuando tocaba esa vez esta clase de la cuestión generacional, de las maldiciones generacionales, se enojaron con nosotros los servidores y nos reclamaron y nos dijeron, ¿por qué están diciéndole eso a mi bebé si nosotros, sus papás, ustedes nos conocen, somos aquí ya de años aquí en la congregación, llevamos una vida, consideramos que bien, ¿por qué consideran que mi bebé esté bajo esa situación? Dijimos, a ver, bien, ellos no servían en el cunero ni nada, ellos servían en otra cosa. Dijimos, a ver, vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Pero primero le voy a hacer una pregunta y después consideramos lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted conoció a su abuelo? Sí, claro. Bien, perfecto. ¿A su bisabuelo? Pues más o menos. Uno de ellos no, uno sí. Bueno, ¿y su tatarabuelo? No, pues no, ninguno de los dos. Se las voy a poner más difíciles. Los tatarabuelos de sus tatarabuelos. ¿Saben algo de ellos? No, pero pues, tatarabuelos de los tatarabuelos, ¿cuántas generaciones? Bien, ¿y ustedes están seguros que los tatarabuelos de sus tatarabuelos nunca hicieron un pacto con las tinieblas o caminaron en situaciones espiritualmente hablando muy negativas como para que sus familias o antepasados estuvieran involucrados en una situación de maldición espiritual? No, pues no sabemos. Bueno, pues como usted no lo sabe, de cómo está, y que esos espíritus estén afligiendo a la familia, lo que se hace es, por medio de la autoridad y la palabra que está escrita, deban de ser sus bebés librados del mal. Librados del mal. Y yo, bueno, pero no es por nosotros. No. Es por el ámbito espiritual en que han venido las generaciones de usted para preservar a futuro el bienestar espiritual de su bebé. No, bueno, entonces ya cambió totalmente el panorama. Dijo, ahora le voy a explicar lo que dice la palabra al respecto. Ya lo llevamos ahí a algunas escrituras que están aquí. Miren, por ejemplo, y que en alguna ocasión yo se las mencioné, en el Salmo, los salmos que David lo entendió muy bien, muy bien. Dice, vamos a leerlas algunas. Si tienen sus Biblias ahí, si no, yo les voy a dar lectura o anoten nada más los salmos. Salmo 77, versículo 5. Dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos.
Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dice, y todo lo que sigue diciendo aquí el salmista, que fue Asaf, el que escribió este versículo, sigue hablando de los recuerdos que Dios tiene de las generaciones. A Dios no se le escapa una sola generación. Por eso es un Dios de generaciones. Y Él conoce y sabe muy bien lo que hay en nuestros antepasados, que nosotros obviamente desconocemos. Ninguno de nosotros sabemos hace 100 años, que seguramente tuvimos antepasados de hace 100 años. Digo, por eso estamos acá. Nadie puede decir que no tuvimos antepasados. Todos tuvimos. Pero ¿en qué anduvieron? En los lugares. Es como hoy la gente que se ha sorprendido tanto con que les hacen estudios del ADN. Hay unos videos bien simpáticos porque hay una organización que hace eso. O sea, le piden a uno una muestra de uno del ADN, ¿no? Y sacan ahí unos, me acuerdo, unos alemanes, un alemán, así un poco racista, y decían, no, yo soy totalmente de raza alemana y piensa que, bueno, le toman una muestra de su ADN y cuando le llevan la noticia que entre sus antepasados de hace años tenía africanos en sus antepasados. ¿Cómo que africanos? Sí, pero ¿cómo no? Bueno, ha habido intercambio de genes dominantes, recesivos y todo, pero aquí en su ADN, mire, pues, ya hay gente que ahí eran primos y no sabían que eran primos, y ahí se encontraron. O sea, son videos muy interesantes, ¿no? Entonces, eso es en la cuestión genética, pero en las cuestiones espirituales nosotros no sabemos en qué estuvieron involucrados. Y eso es lo que este papá entendió. No, sí, pues así sí entiendo lo que esto significa. Fíjense, en el 78, Salmo 78, dice, versículo 5, dice, Él estableció testimonio en Jacob, el Señor. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y habla muy claro de generaciones. Y eso es precisamente de lo que debamos de tener nosotros conciencia. Ahora, el Salmo 79, versículo 8, dice, no recuerdes, le dice el salmista al Señor, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Y así es. Ahora, el Señor puede hacer que si en algún antepasado nuestro se rompió la cadena de maldiciones, puede ser que suceda, ¿sí? Pero las entidades espirituales que acosan generación tras generación regresan cíclicamente, que eso fue lo que le pasó a David con los de Betsabé, cuando acabó con los amonitas y que quedaron liberados todos estos espíritus y todo, y que fueron a afligir a David, y cayó David con la cuestión de Urías, y que cayó sobre sus generaciones, y ahí fue algo que quedó en su expediente espiritual como algo negativo, ¿sí? Bueno, en nosotros también es una situación semejante. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos hizo hacer un programa para librar a los bebés de este tipo de cosas? Fíjense, no liberar, ¿sí? Cami. Pregunta, ¿cómo sabes que cortaste realmente con, por ejemplo, con una maldición? Porque hace muchos años, cuando estaban mis abuelos, había una mujer que no le caía para nada el matrimonio de mis abuelos, porque eran cristianos,
y una bruja, no sé qué fue, Ujú, como que declaró que todas las mujeres iban a ser divorciadas en nuestra familia. Y ujú, posta que ha pasado en todas nuestras familias, por más que han sido cristianos, es ujú, como que el único matrimonio que está intacto después de varias generaciones es el de mis ujú. padres. Y es Sí, como que, ¿cómo identificas sí, que se ha cortado? sí, es cierto eso. Así es, Cami, tú lo estás diciendo y así es. Cualquier situación de anómala en lo espiritual es porque hay un antecedente. Hay un antecedente, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que se corta? Bueno, por lo mismo que se corta. Primero, lo primero que hace que se corte esta cadena de iniquidad es el que sea salva la persona. Si un matrimonio es salvo y ha nacido de nuevo y hay evidencia de su nuevo nacimiento, con ellos se acaba, se corta, ¿sí? Y nuestros hijos ya están preservados. Pero el que cese el acoso y los ámbitos, eso no. Eso sigue estando ahí. ¿Mm? Y es una cuestión de la lucha que hay entre las tinieblas y la luz. Y eso va a seguir hasta que no venga el Señor. Por eso es que todos los papás debemos estar muy atentos a los ámbitos. Cuando vimos el módulo anterior, vimos eso de cómo los ámbitos son importantes en cuanto a la contaminación espiritual. Y con los bebés hay que ministrar eso, ¿sí? Por eso es que se hace, por eso se hace, para seguridad de ellos. Ujú. Bueno, ok, también, sí. Ahora, en los diferentes factores de las dinámicas familiares disfuncionales, ¿ves? Por ejemplo, la violencia verbal es uno de ellos. Las agresiones verbales entre los matrimonios incompatibles, por ejemplo. Aun cuando no existan agresiones físicas, el componente verbal, o sea, ese tipo de agresión, que genera un tipo de respuesta emocional. Las estadísticas de mujeres embarazadas sujetas a violencia verbal son altamente significativas. Fíjense el ejemplo que pusimos acá. En las mujeres embarazadas la violencia tiene consecuencias sobre el producto, sobre el bebé, y configura lo que se conoce como abuso prenatal, el cual es, para muchos menores, el inicio de una cadena cuyos resultados incluyen desde la muerte prematura hasta el abandono del hogar por parte del menor. ¿Vieron el video que envió esta Brenda? Gracias, Brenda, por el video que me enviaste. ¿Sí? ¿Y por qué lloraba ese bebé? O sea, estaba durmiendo ese bebé. Estaba durmiendo y estaba llorando. O sea, porque, y hay bebés que eso tienen, ¿eh? O sea, es cierto totalmente y que desgraciadamente para sectores populares que están en la ignorancia, ¿a dónde los llevan? A que les hagan curas de chamanes y cosas así, y los vuelven a meter otra vez y otra vez, y nunca salen de ahí, nunca. ¿Y cómo van a crecer esos bebés con un lastre espiritual de esa naturaleza? Pues mal, mal. Y que muchas veces el propio papá o mamá han propiciado que sucede. ¿Mm? Y eso tiene que solucionarse. Bien. Bueno, dice, un aspecto ampliamente documentado en la literatura internacional es la relación directa entre violencia durante el embarazo y el bajo peso del bebé cuando nace, que esto se ha comprobado 1000 veces. Esto conlleva una serie de limitaciones en el inicio de la vida de cualquier menor, tanto por el incremento de la morbilidad y la mortalidad infantil, como sus efectos deletéreos en el desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas y de relación. O sea, efectos inevitables y que se pueden comprobar porque está escrito en la literatura médica, psicológica, etcétera, etcétera, que lo limitarán seriamente en caso de sobrevivir. Y esto es una y otra vez en las generaciones. Y fíjense cuántas cosas, porque no solamente es cómo afecta a los nacimientos de los bebés, en este tipo de situaciones familiares, sino que también si el sistema alimentario, el sistema social es deficiente, no, pues son generaciones que van a estar muy mal, muy mal. Y bueno, esa es la realidad que se vive hoy.
Dice, si no se toma en cuenta esta realidad, no se puede garantizar la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico-social de su comunidad. Y por lo tanto es insostenible, déjenme quitar esto, una equidad entre géneros. Así lo observó recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, o la UNIFEM, ¿no? Esto ellos mismos lo reconocen y lo dicen. Obviamente que pues ellos no saben ni conocen nada de la cuestión espiritual. Miren lo que dice la UNIFEM. Las mujeres no pueden contribuir de lleno con su labor o con sus ideas creativas si están agobiadas por las heridas físicas y psicológicas del abuso. Eso se sabe, eso se conoce. El fenómeno de la violencia hacia las mujeres también es un problema de derechos humanos y por lo tanto de competencia y responsabilidad social. Y por eso los gobiernos, pues, ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratar de solucionar a la mujer, y obviamente que si protegen a la mujer, están protegiendo a una futura madre o una madre. ¿Y quién va a ser el beneficiado también? El bebé también va a ser el beneficiado. Dice, está ampliamente documentado que el peso al nacer constituye un factor importante para la supervivencia del infante, así como para su crecimiento y desarrollo subsecuente. La asociación entre violencia y bajo peso al nacer de hasta el 75% de las mujeres expuestas al abuso lo coloca como un problema de salud pública que requiere de intervención urgente por parte de las autoridades del sector salud. O sea, dicho por estas organizaciones, no es una cosa teórica, esto sucede. Se ha demostrado que la tensión sociopolítica y el trauma de vivir en un barrio violento pueden producir complicaciones durante el embarazo. Es razonable suponer que vivir en el infierno privado de una relación violenta produce efectos similares, ¿sí? Por eso, y aquí es lo que viene saliendo a luz, la propuesta de cómo tratar de ser colaboradores en el aspecto social, que las congregaciones pueden ser un elemento de ayuda social importante para estas generaciones. Y la congregación como organización, aunque sea religiosa, puede ser de bendición para la comunidad en donde esté. Por ello, aquí dice cómo se ha determinado todo esto. Y bueno, también, bueno, ahí hablamos de la depresión, de las mujeres y bueno, ahí viene ya un poco más explicado lo que ya sabemos, no vamos a tomar tiempo con que ya explicamos de cómo influyen los neurotransmisores. Lo interesante del anterior artículo, con referencia a la violencia verbal, es el impacto emocional que produce en la madre, como le muestran las estadísticas. El bajo peso del producto al nacer, las posibles deficiencias en el desarrollo posterior del niño, si es que logra sobrevivir, va a ocasionar daños irreversibles en algunos de ellos. Por eso, miren, con toda la crudeza y lo real que es, pero los delincuentes se gestan desde precisamente su gestación, ¿sí? Futuros delincuentes desde ahí empiezan. Que no lo manifiesten, bueno, pues están pequeños, pero ya están marcados, ya están marcados. Por eso la violencia en contra de la mujer no puede ser, no deba de ser, ¿sí? Y enseñar a los varoncitos a respetar y a tratar con honra a las mujercitas, los hermanitos a las hermanitas, con el ejemplo de papá y mamá, que traten a la mujer como vaso de honra, como dice el apóstol Pedro, y así debe de ser, el respeto, el amor, el cuidado, todo lo necesario. Y bueno, aquí cómo va a trabajar en la cuestión del sistema nervioso de la mamá. Y bueno, aquí seguimos hablando acerca de las declaraciones y de todo lo que ya hemos hablado. Es que esto es como una especie de protocolo. Aquí está lo de las maldiciones, que ahí está el Salmo, dentro de algunas de las cosas que hablamos. También del Deuteronomio 28, de la obediencia. ¿Cuál es la promesa? Si papá y mamá se han puesto ellos, por ejemplo,
de sus propios hijos en cuanto a obedecer al Señor. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo, serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditas tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. Oigan, ¿por qué un país está en último lugar en muchas cosas? X país. Porque viene desde las generaciones anteriores, por haber excluido la obediencia al Señor. Y eso se lo buscaron los mismos habitantes de esa nación. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los hijos. Y se encadena porque viene el resentimiento contra Dios y el enojo contra Dios y empiezan a hablar mal de Dios y todo, siendo que los mismos generaciones de padres hicieron las cosas no adecuadamente. Espiritualmente, esta es la explicación. ¿Me explico? Sí. Bueno, dice, lo anterior contrasta tremendamente cuando en la mente, a ver, espérenme, déjenme ver. Cuando en la mente, a ver, déjenme ver, porque, ay, qué difícil se me hace a mí controlar esto. Aquí está. Contrasta tremendamente cuando en la mente y espíritu de cualquier persona abusa de las declaraciones verbales y él mismo se encuentra bajo declaraciones anteriores negativas, porque aquí están las consecuencias de la desobediencia. Y bueno, es todo lo contrario, todo lo contrario. Todo esto se debe de tener en consideración para poder ministrar en el Espíritu Santo a los bebés, porque finalmente el trabajo en los cuneros va dirigido a los bebés, indirectamente a los papás. Cuando los papás empiezan a tener interés por los temas, se les puede invitar que asistan, que estén ahí, que vean por qué se hace, y si son creyentes, que eso es lo deseable, van a entender muy bien. Y aquí dice una consideración importante que va dirigida al creyente, es que existe un elemento fundamental en los momentos de acercamiento y trato al bebé, que es la figura del apego, y hacérselos entender así a los papás. La presencia de Dios mismo en tales momentos. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 18, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La convicción de la unión íntima entre el creyente y la persona del Espíritu Santo en la auténtica conversión del cristiano facilita de manera notable la actitud reflexiva y comunicativa con el bebé, siempre y cuando sea la figura del apego la que lo dice, la que lo habla, la que lo declara. Y dice, desde el tiempo del Antiguo Testamento encontramos un testimonio extraordinario de lo anterior. Este es el caso de Moisés y los líderes elegidos para apoyarles en su liderazgo. Y este es un ejemplo muy interesante que hemos incluido, porque vean cómo es la impartición espiritual, para que veamos que esto es totalmente real. Dice Números 11:10. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban ante la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor, vean lo que dijo don Moisés, ¿por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? O sea, le está reclamando, ¿sí? Moisés al Señor. ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme, danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí, demasiado fuerte es este peso de esta gran responsabilidad. Si vas a seguir tratándome así, fíjense lo que dice Moisés al Señor, mejor quítame la vida. Uy, 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 hasta se oía música de violín así bien triste, ¿no? Así yo creo, mejor quítame la vida. Ay, Dios mío. Pero ¿saben qué? Ese puede ser el clamor de líderes políticos hoy.
Este puede ser el clamor de líderes hoy, acá, en este país y en otros. Ya no aguanto, y ni tan siquiera incluyen a Dios. Le echan la culpa al anterior, al otro, a otra potencia, a los marcianos, extraterrestres, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es la responsabilidad espiritual de cada quien. Y eso es lo que estaba haciendo Moisés en este momento. Y fíjense lo que le contesta el Señor. A ver, Moisés, tranquilo, tranquis. Reúneme a 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo. Y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Fíjense, ¿qué hizo el Señor? Le dio parte del espíritu de Moisés a sus líderes. Esto solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Obviamente que si el líder persevera en una situación como la que estaba ahí Moisés, pues el Señor ya parece que le va a dar de ese sentimiento tan negativo que estaba arrastrando Moisés. No lo iba a hacer el Señor. Pero bueno, como estaban dentro de un pacto, el Señor y Moisés en ese tiempo, bueno, esto es lo que va a hacer el Señor para sacar adelante al pueblo de Israel. Dice, este pasaje bíblico bastante ilustrativo nos brinda un panorama de 3 tipos de identidades en funciones. Una la de Dios, otra la de Moisés y otra de las personas de Israel, que podría ser Dios, los padres de familia, padre y madre, y de los bebés. Es lo mismo. Entendemos que el conflicto emocional y ansiedad por la que pasa Moisés vamos a bajarle acá, ante la gran responsabilidad de liderar a Israel, es superior a su posibilidad humana. Sin embargo, la indicación que recibe de parte de Dios es que le va a dar de parte del Espíritu de Dios. Ahora, este mismo mecanismo que hizo el Señor con Moisés, puede hacerlo con papá y mamá. Si papá y mamá, espiritualmente hablando y considerando, son gente en santidad, obediente, temerosa de Dios, que van creciendo y madurando en el espíritu, el Señor también va a impartir del mismo espíritu de los papás a sus hijos. Lo va a hacer. Y ahí es cuando vemos el resultado de esta impartición espiritual. Por eso es estratégica la conducta espiritual de papá y de mamá. Y si uno delante del Señor sabe que está en buenos términos con el Señor, a lo mejor no lo pedimos, pero el Señor lo va a hacer, porque así funciona y así trabaja Él. Yo le voy a dar del espíritu de mis siervos, o sea, de papá y de mamá, a sus hijos, que también son mis hijos. ¿Y qué es lo que ocurre en consecuencia? Las bendiciones de la obediencia. Los va a poner por cabeza y no por cola, les va a prosperar, les va a dar el pan de todos los días, y bueno, hasta por 1000 generaciones se dan las bendiciones. Hasta por 1000 generaciones. Entonces Moisés es una especie y ahí lo mencionamos, es una especie de persona del apego, ¿sí? Aquí está, aquí en el paréntesis. Es como una figura del apego para el pueblo de Moisés, que sería como si fueran niños malcriados, niños espirituales malcriados, ¿sí? Entonces, ya hablando de los servidores de cuneros, pues bueno, tienen una gran responsabilidad. Bien. Bueno, vamos a ir ya viendo acerca de instruye al niño en su camino para que no se aparte ni aún de viejo. ¿Qué del programa? El programa. Cada grupo o asociación tiene una visión particular de su actividad en la atención de los bebés, pero es posible que una nueva perspectiva más profunda y sobre todo acorde con los descubrimientos que a lo largo de este escrito he pretendido demostrar, podrá iniciar una verdadera travesía en la educación temprana de nuestras generaciones futuras. Me consta que sí, yo se los puedo decir como testimonio que sí. Si en verdad logramos inculcar valores perennes, me salté un poquito, son quienes
de los pequeños valores constructivos y que no solamente habrá de edificar su vida, aquí vamos, en su vida, sino de cultivar generaciones de hombres y mujeres que hemos ministrado desde muy pequeñitos, con convicciones firmes, íntegras, estaremos cumpliendo la misión que tenemos como educadores, padres e instructores espirituales. Al contrario del modelo de Huxley, bueno, es un filósofo que hoy están muy de moda ellos, que hablaron de un mundo feliz, de tener gente cautiva mentalmente para servir a los poderosos, ¿no? Es un novelista, pero hoy se está cumpliendo, o sea, parece que fue esto profético. Las generaciones que habían de heredar la tierra no serán entes subhumanos para ser explotados o abusados, sino seres humanos de una calidad y elevada talla moral y espiritual, tal vez superior a nosotros mismos. Y bueno, eso es lo que se trata, que nosotros saquemos adelante estas generaciones. Y no es que en la escuela bíblica hagan dibujitos o que estén en las conferencias para los papás. Eso no llega al espíritu de los niños con la contundencia cuando hay una dedicación y algo, digamos así, especializado para ellos, como es este tipo de administraciones, ¿sí? Y bueno, ahí nada más hablamos al final, aquí en este párrafo, de lo que ya les mencioné, de los bloques de bebés, de cómo se dividen, de 0 a 6 meses, después de 7 a 12, de 13 a 18 y de 18 a 24. Y cómo estas son, en resumen, lo que les voy a mandar aquí están resumidos, porque lo que les voy a enviar está el programa de domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, desde recién nacidos hasta los 3 años de edad, ¿sí? Para que tengan materiales y lo pueden hacer. Lo pueden hacer en casa, con sus bebés o los hijos, enseñarles a los hijos a que lo hagan con sus bebés, etcétera, etcétera. Con esa autoridad espiritual que se nos ha dado. ¿De qué se trata en sí este programa? Bueno, aquí lo pueden leer. Dice, el ser librado de maldiciones generacionales, como son librados del maltrato físico, librados del abuso de todo tipo, de palabras hirientes proferidas por sus familiares y conocidos, o de castigos injustos, ¿no? Como lo que nos acaban de mencionar Cami, que fue con otra mujer ajena, pero lo hizo y tenía poder espiritual, pero probablemente porque los que no tenían autoridad espiritual, pues sí, les venció un poder espiritual malo, pero superior, y los acabó, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando se toparon con alguien que tenía la diferencia en la cuestión espiritual? No pudo, no pudo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que se les regresa. A esa gente que suelta eso, se les regresa esa misma declaración negativa. Bueno, les iba a decir la diferencia entre ser librado y ser liberado. Ahí me había quedado en ese punto. Librado es, les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros cruzamos una calle sin precaución y no volteamos a ver si viene un auto rápido o algo, y nos cruzamos a ciegas, corremos el riesgo de ser atropellados, ¿sí? Pero si está una persona ahí junto y ve que nos bajamos la vereda y vamos a atravesar sin cuidado, y esa persona nos abraza, nos toma y nos saca de que nos pise un auto, ¿qué pasó? Nos libró de un accidente, nos libró. Y ser librado es eso, que como en el caso de los bebés, nos libramos de cualquier cosa, no los liberamos. Ser liberado es cuando dentro de la persona hay algo malo y es liberado. Pero ser librado es cuando nos libra del mal, como está escrito en el Padre Nuestro. Líbranos, Señor, del mal. Y dice así, líbranos del mal. No dice, libéranos del mal. Si dijera eso, sería otra cosa, como el Gadareno, ¿sí? Dice, líbranos, Señor. Es decir, quítanos de que nos arrollen, de que nos tiren, de que vayamos hacia abajo. ¿Bien? Bueno, librados del rechazo de otro ejemplo, librado, y aquí están todos los, ya le iluminé todo, de todas las cosas que vamos a ir viendo y que se deban de decir y hablar en esa administración con los bebés. Dice también, librados del rechazo de su madre, vamos a bajar, de su padre, por ser adoptados,
de sí mismos, de los propios padres, de los demás, de otra gente, de herencias como enfermedades genéticas, maldiciones declaradas sobre ellos, o sus padres, de pactos con entidades espirituales extrañas, que son como lo que dijo Kami, de los efectos de la práctica de supersticiones, chamanismo o actividades esotéricas. Y de veras, se encuentra uno cada cosa impresionante. Miren, les voy a contar dos anécdotas que vimos en Cuneros nosotros. Una vez un bebé, me hablaron del cunero porque me dijeron, doctor, venga a ver lo que encontramos en el pañal de un bebé. Yo dije, pues, ¿qué encontraron? No, ¿estará enfermo o algo? Yo pensé, ya fui allí al cunero y cuando llego me dice, mire lo que traía en su pañal este bebé cuando lo cambiaron. ¿Y qué era lo que traía en su pañal? Una bala sin usar, grande, de calibre grande. Y nos quedamos así, ¿cómo que trae una bala el bebé? O sea, ¿se la pasó, se la comió, qué? No, bueno, era un misterio. Esperamos que llegara la mamá. Cuando llegó la mamá le dijimos, obviamente, señora, queremos que nos explique por qué traía esta bala el pañal de su bebé. Y ella dice, ay, qué pena, no, disculpen, todo, ya nos explicó. Lo que pasa es que tenía otro hijo más grande y su papá era policía. Yo creo que eso Cami lo ha de saber. Sacaba las balas, el hermanito, y jugaba con las balas, y en una de esas le dio la bala al bebé, que no lo sostuvo y se fue para el pañal y la mamá no se dio cuenta y se llevó la bala. Bueno, eso fue simpático el ejemplo, ¿no? Bueno, nos dio después mucha risa. No, pues no hay problema, pero tenga cuidado, dígale a su esposo. Pero en otra ocasión, quitándole a un bebé que vomitó y se ensució toda su ropita y le cambiamos, bueno, tuvimos que improvisar, y traía una pulserita con un fetiche, un amuleto, increíble, y hablamos con la mamá, que usan los chamanes, usan las brujas y eso, y así se encontraba uno de ese tipo de cosas, como también huellas de golpes en bebés, huellas de bebés golpeados. Y nosotros denunciábamos, porque teníamos esa facultad de denunciar a bebés que habían pasado por abuso físico, y se las vieron difíciles los papás cuando descubríamos ese tipo de cosas. Bien, eso también puede servir para eso. Y somos útiles a la sociedad también. Bueno, dice ahí, de los efectos, de la práctica, hasta abajo dice, vamos a ver qué dice, de la práctica por parte de sus progenitores, estamos acá, de fenómenos parapsicológicos, por los disturbios emocionales que producen los padres, y cuando dicen que hay fantasmas en la casa o duendes, que hay algo de cierto en eso, hay algo de cierto. Algún día tal vez hablemos de la práctica de la idolatría, amuletos, etc. Que esto ocurre no porque los bebés lo hagan por sí, y que a veces ni los papás, sino que traen como antecedentes espirituales. De los bebés de 7 a 12 meses de edad, se les declaran bendiciones en la vida de las madres, ¿sí? De las madres y de los bebés. Se declara que los niños serán de bendición en sus familias, que gozarán de abundancia y prosperidad a lo largo de su vida, que serán excelentes administradores en sus bienes en los de otros, que serán de gran bendición para sus familiares, entre cosas que ahí los que ministran, eso les dicen al espíritu de los bebés, que serán de gran bendición para los que convivan en su entorno, etcétera, etcétera. Son declaraciones, que esto es una actividad profética. Finalmente, el servidor que ministra hace declaraciones proféticas en la vida de los bebés. Eso es lo que hace precisamente. Aquí hay más, hay de más edades, que funcionen bien sus cuerpos, que tengan inteligencia, madurez y crecimiento espiritual en toda su vida, porque muchas veces los papás no nos fijamos en estos detalles ni nunca los decimos a nuestros hijos, nunca los decimos, y somos nosotros los responsables delante de Dios que tenemos que decirlo. Eso es lo que leímos ahí en el Deuteronomio. De 13 a 18 meses, estas declaraciones, el propósito de Dios para su vida, que será apartado para Dios, será consagrado para Dios, será instruido en su palabra, no se apartará jamás del camino de Dios, que amarán a Dios con todas sus fuerzas,
almas y los beneficios que tendrá, que conocerán el corazón de Dios, a guardar los mandamientos de Dios, sabios, prudentes. Todas estas declaraciones de 18 a 24, establecer principios de Dios en la vida de los niños, principios de disciplina. Ya a estas edades, a los niños ya les empezamos inclusive a enseñar ciertos hábitos. Es la edad en que ellos pueden empezar a tener ciertos hábitos buenos, del conocimiento de la Biblia, orden en su vida, pureza en su vida, todos estos que van aumentando en complejidad conforme van avanzando. De los 25 a los 36 meses, bueno, ya se les inicia en la enseñanza bíblica, como por ejemplo la creación, el amor de papá y mamá, y previendo la continuidad con los programas en los grados siguientes. Y tenemos todo un programa para niños hasta los 12 años de edad, y qué se debe de hacer con cada grupo de edad, cada domingo, hasta los 12 años de edad, desde recién nacidos hasta los 12 años de edad, con materiales pedagógicamente bien hechos, con todas las teorías del aprendizaje incluidas, que realmente los niños aprenden a ser buenos creyentes. Bueno, conclusiones, que aquí hablamos acerca de todo lo que ha avanzado gracias a las neurociencias, todo esto que hemos hablado, no me voy a detener, ahí lo pueden leer, y cómo podemos hacer una conjunción entre la ciencia al servicio de lo espiritual con el conocimiento de la palabra para tener en verdad muy buenos hijos del Dios Altísimo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó más que claro esto? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues mis amados, hagamos una oración porque hemos llegado al fin de este módulo. Gracias a Dios, llegamos en tiempo y a buen término. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan rico, tan provechoso, de que nos has mostrado tantas maravillas y cosas que tú le impartes a tus hijos, que buscándote nos haces encontrar. Ayúdanos, Señor, que cada cosa que aquí consideramos, cada cosa que hablamos, no se nos olvide, quede bien fijo en nuestros espíritus y nuestras mentes para ser de bendición donde quiera que estemos, en nuestra propia familia, personas, en nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, en la congregación, en la segunda iglesia. Y que seamos verdaderos colaboradores de buenas nuevas y agentes positivos en la construcción de tu reino y que haya un conocimiento de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados.